Y las cosas caen por su propio peso o la verdad siempre sale a flote. Esa podría ser la síntesis editorial de la renuncia, por mucho sorpresiva, del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, salpicado por el escándalo de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, y a ya eh, quien ya había librado, Kuczynski, un proceso de destitución. ¿Se acuerdan? Diciembre pasado en Perú ya hay un expresidente en la cárcel, el señor Ollanta Humala y su señora, y un presidente destituido o renunciado, que es el señor Kuczynski. Fíjese, y aquí nomás no nos movemos ni para atrás ni para adelante, pero pues tampoco hay mucho que presumir específicamente en este caso del señor Kuczynski, que sí, muchos ponderan, ponen como ejemplo, pero también tiene sus asegúnes, ¿no? El mandatario peruano estaba acusado, o está más bien acusado de haber recibido sobornos de Odebrecht cuando fue ministro de Finanzas en la pasada administración. Esta vez un segundo pedido de destitución de PKK, como allá PPK, perdón, como allá lo sintetizan, Pedro Pablo Kuczynski, habría sido sin duda aprobado. Hoy se iba a someter en el Congreso del Perú el proceso de vacancia, le dicen allá, que no es otra cosa que un impeachment a el presidente en turno. Sus ministros, su gabinete, le había advertido que si no renunciaba Kuczynski, ellos iban a presentar su dimisión en pleno. Tras conocerse videos en los que el legislador Kenji Fujimori y otros cercanos a Kuczynski negociaban sobornos y comisiones, moches, con otros legisladores, y moches al estilo panista, al estilo del panismo en tiempos de Ricardo Anaya cuando era coordinador de bancada, así parecidos, dándoles obra pública con su respectiva comisión para sus distritos, a cambio de que votaran por la permanencia de Pedro Pablo Kuczynski en el poder. Salen estos videos a la luz y entonces ya no hay, se le acaba la red protectora a Pedro Pablo Kuczynski. Kenji Fujimori ya se había dicho, cuando eludió el primer proceso de vacancia o destitución, Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori, había negociado con Kuczynski el indulto presidencial a su padre, que se dio justamente luego de que Pedro Pablo Kuczynski libró su primer intento de destitución en diciembre pasado. Esto pues viene a confirmarlo, ahora Kenji negociando sobornos para asegurar votos en el Congreso, pero todo esto pues ya no fue necesario, lo pusieron contra la espada y la pared y le dijeron sus ministros: o te vas o nos vamos todos nosotros, y además el Congreso te va a destituir con mayoría de votos. Eran 87 votos necesarios para destituirlo, había ya más de un centenar a favor de correrlo a este señor involucrado en el caso Odebrecht. La hermana del propio Kenji, Keiko Fujimori, y sus aliados fueron quienes sacaron esto a la luz. Fíjese, aquí hay una trama de corrupción, de disputas no solo políticas, sino incluso familiares. Ya sabe que ahí, pues cuando hay intereses de por medio, se dan incluso entre consanguíneos, como en este caso Keiko contra Kenji. Mucho se pondera, le decíamos, la destitución de Pedro Pablo Kuczynski ahí en el Perú, pero su dimisión lo libra, al menos por lo pronto y hasta donde se sabe, de un proceso por esos sobornos que habrían recibido empresas ligadas a él por parte de Odebrecht, mientras que el legislador Kenji Fujimori tampoco hasta ahora se le ha iniciado ningún proceso por ofrecer moches, le decía, al estilo del PAN en la legislatura pasada. Justicia a medias y corrupción rampante como la hay
en muchos países de Latinoamérica, aunque allá, hay que reconocerlo, nos llevan la delantera en cuanto a hacer justicia por el caso Odebrecht. De eso sí no hay duda.